tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar, ya lo conocemos todos, es José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como El Chascas, pero hoy vamos a platicar de un libro una novela muy sui generis que se llama Naufragios. Para quienes no están familiarizados, hemos platicado, si no es que más de 5 o 6 veces en este programa, pero además siempre nos cuenta cosas que está haciendo alternas. Yo creo que él es de estas personas que siempre hay que escuchar y saber qué están haciendo y seguirlo, porque no solamente hace los mejores guiones para series, no solamente tiene libros infantiles para fomentar la lectura, sino también tiene esa reflexión sobre los jóvenes, sobre cómo estar presentes, y algo que también lo presumo mucho siempre es que nos enseña que cómo dar amor y cómo ser amorosos, y ahora también con esta faceta que él tiene como papá de Aurora, que bueno, platicaremos brevemente de esto porque hoy tenemos que hablar de naufragios, pero bueno, sin más preámbulos, les presento a El Chascas. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Yo, o sea, la verdad extraño el cara a cara, por supuesto, pero bueno, si ya que no se puede, pues aquí estoy. Porque además has venido a la universidad, has estado por acá, has platicado, o sea, creo que siempre ha sido muy cercana tu relación con nosotros, entonces creo que absolutamente te extraña, pero ya te traeremos pronto. Espero, no, y espero ir yo para allá. Hace demasiado que no voy a México. Ya sé, pero ya tendremos oportunidad de inventarnos algo para traerte por acá y bueno, lo haremos como siempre muy bien. Porque vamos a platicar ahora de esto que es Naufragios. Cuéntanos, estabas en mera, bueno, todo el éxito de esto de quién mató a Sara, todo eso que has hecho que también te ha ido bastante bien con estos libros y este fomento de la lectura en los más chiquitines. Pero bueno, creo que ahora con Naufragios traes otra propuesta como siempre. Naufragio es una propuesta bien distinta porque es una propuesta para adultos, o sea, como para mayores de edad, un público que tenía un poquitito abandonado en literatura, no así en lo audiovisual, porque he estado escribiendo para ellos un buen rato con Quién mató a Sara, una nueva serie que sale ahora en agosto por Netflix también. Antes estaba haciendo una telenovela para Telemundo que era para las 10 de la noche, así que también era para adultos, pero en literatura había estado más centrado estos últimos años en niños y en jóvenes. Y Naufragio, que es este libro que tengo aquí, es un libro que se fue de alguna manera escribiendo solo, porque curiosamente, a diferencia de mis otros libros, Naufragio no es una novela realmente, son 3 novelitas, son 3 historias cortas, cada una situada en una isla, que tienen como premisa qué pasa cuando los seres humanos naufragamos en nuestra vida, qué pasa cuando empezamos a hacer agua. Así como se hunde un barco en el mar y la gente que está en ese barco se lanza al agua y nada hacia una orilla o a una isla, ¿hacia dónde naufragamos o hacia dónde nadamos o hacia qué orilla nos acercamos los seres humanos cuando estamos naufragando en nuestra vida? Y a partir de ese juego, de esa pregunta inicial, fue que empecé a escribir esta historia y me tardé bastante. Esto no fue un trabajo corto porque no sabía que lo estaba haciendo, sino que simplemente lo empecé a hacer como por responder la pregunta y de pronto me empecé a dar cuenta que estaba teniendo una obra en mis manos. Pensar en dónde están situadas Manhattan, o sea, estar en Gran Bretaña, o sea, tú estás diciendo algo muy interesante, cuando naufragas, pues hay como elementos, ¿no? De pérdida, de duelo, de no saber qué hacer, de miedo, de incertidumbre. Sin embargo, al estar situadas cada una en diferentes, pues, islas, ¿cuál es la diferencia o cuál serían esos encuentros entre la reflexión y al final la humanidad siempre sale, ¿no? Pues mira, todo eso que tú dices partió de la base de que de pronto yo descubrí que llevaba mucho tiempo viviendo en islas. Porque yo viví en Manhattan un par de años y de Nueva York me fui a vivir a Puerto Rico. Entonces llegó un momento donde decía, bueno, yo estoy acostumbrado al continente. Yo crecí en un continente donde tú puedes físicamente atravesar una frontera. Yo viví en Chile, después viví en México muchos años. Claro, yo atravieso la frontera y llego a Estados Unidos si estoy en México, o llego a Guatemala, o si estoy en Chile, pues llego a Argentina o llego a Perú. Pero cuando tú estás en una isla, la frontera es el mar. Por lo tanto, si tú la atraviesas, te ahogas. No tienes mucho para dónde escapar, salvo que te subas a un barco y salgas de ahí. ¿Me entiendes? Entonces,
esta situación como tan particular con respecto a las islas me hizo empezar a cuestionarme, bueno, los seres humanos también funcionamos de pronto como islas. También de pronto sentimos que estamos solos en medio de la nada, sobre todo cuando estamos en crisis. En el fondo uno quiere que alguien más se venga a vivir a la isla con uno cuando Ajá. uno busca una pareja, o uno quiere irse a vivir a la isla de otra persona, o cuando hay una familia, digamos, apegada, estrecha, pues esas islas forman una suerte de archipiélago. Todas esas preguntas como existenciales, si tú quieres, que yo me empecé a hacer, las empecé a traducir en historias y las empecé a traducir en elementos concretos. Ok, voy a escribir 3 novelitas, cada una va a suceder en una isla, la primera sucede en Manhattan, la segunda sucede en Gran Bretaña, la tercera sucede en Puerto Rico. En cada una de esas islas va a haber un personaje que va a estar naufragando en su vida y ese personaje, el protagonista de las 3, va a nadar hacia alguna orilla para ver si se salva de ese naufragio o no. Y no voy a decir mucho más porque hasta ahí no quiero hacer spoilers. No, no, Si sin llegan o no spoilers. llegan a la No, orilla. sin spoilers, pero lo que sí creo que es importante decir es que son personajes diferentes y que Claro. cada personaje tiene una voz propia y en esa voz, bueno, creo que cada uno nos podemos identificar. Y no solamente eso. Fue muy entretenido hacer este libro, sin darme cuenta que lo estaba haciendo, porque me puse puros pies forzados. Ok, Tienen que ser en islas. Tienen que ser, a cada uno le di un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, la primera novelita, que es Para leer Isabel, la que sucede en ok, Manhattan, es agua. así. Entonces, así arbitrariamente yo decidí que era agua. Entonces, por eso la lluvia, por eso el río, el agua son las emociones internas también. Después, Vida de Muertos, que es la segunda novelita, sucede en Gran Bretaña. Y así arbitrariamente decidí que el elemento de esa historia iba a ser la tierra. Ok, Entonces, perdón, por eso entonces hay un muerto que está enterrado. Por eso el personaje siempre está mirando la situación como desde abajo por ok. un abuso del padre que lo tiraba al suelo. Eh, la primera frase tiene que ver con tierra. La tercera historia, la que sucede en Puerto Rico, yo le atribuí el elemento fuego, Ya. la pasión, las llamas, quemarse de amor, el Caribe, ¿me entiendes? Entonces Sí. fue muy entretenido. Y aparte de eso, yo decidí que cada narrador, o sea, la voz que cuenta cada una de estas historias iba a ser completamente distinta. Yo quería que fueran 3 historias que parecieran escritas por 3 escritores distintos. Entonces, Ahora, no sé si lo logré, pero esa era mi sí, intención. y es que por eso, a ver, ahí también surge. ¿Cuál, digamos, es el trabajo que hay también a nivel, ya no estás hablando de estos elementos y las relaciones, que queda claro, pero también cuál es ese elemento de cómo se entiende un naufragio desde una posición en donde, o sea, nos estás diciendo tal cual, ¿no? Que no es nada más el llorar o la lluvia o lo que sea, si son cosas que es como si se acabara el mundo, que es como si empezar de cero, o hay algunos que ya no pueden empezar de cero, pero esa parte, qué tan compleja fue armarla? Y la otra, cada islita o cada lugar tiene cosas que también lo hace diferente y lo hace sui generis para la historia y para el personaje, que eso también creo que lo lograste armar como en atmósferas. Sí, bueno, sí fue complejo, ¿no? Fue súper difícil hacerlo. Por eso me demoré tanto tiempo también. Porque, a ver, uno como escritor, yo llevo 30 años haciendo lo que hago, no solamente literatura, sino también en audiovisual. Y a lo largo de esos 30 años, digamos que mi meta ha sido ir forjando una manera de escritura propia, que ojalá en algún momento alguien lea un texto y diga, esto debe ser del Chascas, porque reconocen a lo mejor algún tipo de manera de escribir o de articular la frase o de estructurar capítulos, etcétera. Con esto tuve que desarmar por completo todo. Tuve que deconstruirme. Porque, por ejemplo, para leer Isabel, que es la primera novelita, está escrita con un vocabulario, con una cadencia de frases que no es la mía, que es completamente distinta. O, por ejemplo, en la tercera novelita, La abuela, el nieto y la comida de los peces, que es la que sucede en Puerto Rico, está escrita a lo boricua, o sea, está escrita en puertorriqueño.
Y eso fue un trabajo bestial, porque obviamente yo no soy puertorriqueño, pero viví en Puerto Rico mucho tiempo, pero por más que uno viva en un lugar, no te conviertes o sea, en un local. Yo viví muchos años en México y puedo como que medio escribir en mexicano, sobre todo cuando hago guiones, pero eso no me convierte en mexicano, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces fue bien difícil, fue súper difícil de hacer. Y es un trabajo que me llena de orgullo haber podido hacer. Ahora, yo creo que sí lo logras, pero también si pensamos en en estos grandes temas, como es esta cuestión que tú llamas de sentir o no sentir, pero pues de pronto estás obligado o estás en una situación en la que no logras expresar, sin embargo, estas cosas suceden. Ahora, las relaciones que presentas también son tan reales y tan apegadas a lo que sucede, que a mí la verdad me resulta de pronto hasta pues cercano, ¿no? La historia. Entonces, en esto, yo creo que aunque hayas tenido esto de darle hasta las palabras y las cosas, creo que también pensaste en edades y pensaste en cosas que suceden, las relaciones con la familia, con esta abuela también, que es también particular. Ahí yo no sé si te valiste también de algunas otras historias que tú de pronto luego nos das estos datos, ¿no? De que sí te basaste a lo mejor en la abuela que tú tuviste o en algún familiar, porque de verdad, o sea, suenan muy verosímiles, o sea, suenan cosas que sí pueden pasar. Ay, gracias, porque fíjate que es todo ficción. Ok, ok, Es todo ficción. Aquí es pura mentira. ok. Todo lo que está ahí es puritita mentira. A mí, obviamente, no me ha pasado y espero que no me pase lo que Nos le pasa tocamos a madera. Greg, al personaje de la primera novela, que es un escritor que tuvo un primer libro que fue muy exitoso y está bloqueado con su segundo libro. Y no hay caso, no llega la inspiración. Y entonces conoce una mujer, él piensa que esta mujer se va a convertir en su musa de alguna manera, y Inspirarse. para hacer que las ideas le lleguen, empieza a tratar de vivir lo que está escribiendo. Y entonces llega un momento donde ya este pobre infeliz no sabe qué es verdad, qué es mentira, y yo pienso que cuando se pierde esa frontera, Sí, ya va. no son buenas noticias, digamos, por decirlo de Exacto. alguna manera. Eso no me ha pasado nunca a mí. Ahora, yo puedo, de alguna manera, identificarme con ese escritor en la búsqueda de la musa. Ok. Entonces, Que te inspira, ok. claro, entonces esa búsqueda de la inspiración, hasta dónde uno lleva la mente para buscar esa idea que a lo mejor no llega, yo puedo relacionarme a eso, no a lo que le pasa, ¿me entiendes? Lo mismo con la segunda historia, que es esta historia de un hombre que vive en Londres, que es chileno y que se escapó de Chile porque tenía un padre muy abusivo, un padre que le hizo la vida imposible, un padre que prácticamente lo torturó, lo atormentó durante muchos años. Lleva muchos años viviendo en Londres y la historia arranca cuando lo llaman de Chile para decirle que el papá, que está muy enfermo, muy viejo ya, no hay nadie en Chile que lo cuide y que se lo van a mandar a Londres No. para que él lo cuide. Y entonces llega este padre, ahora convertido en un anciano, y nuestro protagonista se cuestiona, Por, exacto, esa frontera tan imprecisa entre justicia y venganza. ¿No será el momento de vengarse de este padre? ¿No será el momento de hacer justicia con sus propias manos frente a este agresor? A mí, obviamente, no me ha pasado nunca nada así y espero que no me pase nunca. no, Mi papá es sin un hombre miedo. encantador y maravilloso, eh, pero sí puedo identificarme como hombre gay que soy frente al discrimen, por ejemplo. Sí Ok. puedo identificarme y leyendo ese libro tú puedes darte cuenta qué pienso yo frente a la discriminación, frente al abuso, frente a esta situación de irregularidad en No es donde posible. una persona siente que vale más, no sé por qué, y que eso hace que los otros valgan menos. Puedo sentirme identificado con eso, no con lo que le pasa al Claro. personaje. Pero, o sea, como lo planteas es justo esto. Nadie tiene mayor valor y demás. Todos somos personas al final del día. Exactamente, Todos. exactamente. Ahora, ¿cómo logras también, digo, toda separación es dolorosa, pero cómo logras también retratar estos corazones rotos, estas cosas que solo cuando las vives dices, híjole, sí, duele y siempre estás buscando como esa forma,
pues de que te llegue, ya sabes, acá decimos salvavidas, o sea, como esa llanta que flota para subirte y metafóricamente huir, ¿no? E irte y ya no saber más nada. Mira, esa es un conflicto permanente que tenemos los escritores, o yo, no sé si mis colegas lo tendrán, pero yo al menos sí lo tengo, que es la lucha que existe como entre la felicidad y la tristeza. Porque es cierto, por alguna razón, Giselle, que no sé por qué muy bien, porque tampoco quiero indagar mucho en eso, pero es cierto que cuando uno está triste es cuando mejor escribe, o yo al menos. Cuando lo estoy pasando mal, cuando estoy triste, cuando me han roto el corazón, cuando estoy arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, o al revés, o ensuciando el apellido, arrastrando la cobija, es cuando corro como un desesperado al computador y tecleo, porque siento yo que ese es como el estado perfecto para lanzarse a la escritura. El punto es cómo recuperas o inventas en tu cabeza ese estado cuando estás feliz, cuando estás bien en tu matrimonio, cuando tienes a alguien que te quiere, cuando tu vida está tranquila. ¿Cómo lo haces? Y estas historias, las tres, que son historias de desesperanza, de crisis, de separaciones dolorosas, etcétera, las escribí en un estado de total felicidad. Okay, okay. Entonces fue un trabajo arduo conectarme con esa tristeza, oscuridad, dolor que no tenía, inventármela y creérmela para a partir de ahí escribir. A lo mejor apliqué lo que habla siempre Oscar Wilde, que un escritor, él dice que un escritor escribe lo que no puede vivir. Entonces, a lo mejor, como yo no estaba viviendo esos estados en ese momento, me los inventé para que no se me olvidaran, tal vez. Oye, y qué bueno que lo hiciste así, porque ahí sí puedes incluso, pues digamos, como que verlo a distancia, ¿no? No sufrirlo, no padecerlo. Y la verdad es que yo digo que son historias profundas, con relaciones, pues de cierta manera conflictivas, pero que al final, pues te invitan a esto, a que de cierta manera todos en algún momento en nuestra vida tenemos esos puntos de quiebra, esos puntos donde ves que es la caída y algunas veces es caída libre y bueno, pues ya nada más déjate Que caer. sálvese quien pueda. Así es, así es. Pero como siempre, mi querido Chascas, ha sido un placer platicar contigo. Te decía al principio, antes de iniciar la entrevista, que además de seguirte en redes, síganme en su Instagram, por favor, y en todas sus redes, pero haces gala de esto que es amar a las personas. Y creo que al final del día en tu prosa se entiende y si es así, o sea, puedes tener un personaje con muchas situaciones, conflictos y demás, pero al final creo que este tema del amor y desamor es tan presente y que nunca olvidemos esto, o sea, somos personas y al ser personas, pues siempre hay algo bueno que dar a los demás, siempre y cuando Absolutamente. el respeto sea como mutuo, ¿no? Que creo que también esa es otra de las cosas que siempre con eso me dejas. Y qué bueno que te deje con eso, porque fíjate que ahora que tú lo dices, me doy cuenta, porque en mi caso particular yo escribo desde la tripa, desde la intuición, Sí, y sí. muchas veces no tengo idea por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo, pero es como una pulsión interna, ¿me entiendes? Es una necesidad interna y me siento como para hacer las paces con el tema escribiéndolo. Pero ahora que tú lo dices, tiene toda la razón, porque probablemente tiene que ver con el hecho de que me he sentido muchos años de mi vida, la gran mayoría de mi vida, no querido por socialmente, Ok, legalmente, ¿entiendes? ok, Eh, Crecí sin tener referentes de ok, gente que quisiera como yo. ok, Crecí sin ver en pantalla, en la tele, en las telenovelas, en el cine, gente que quería como yo. ok. Y entonces, durante un buen tiempo, pensé que mi manera de querer No era la era correcta. mala, No, y era jamás. mala, ¿me entiendes? Era mala, era que yo había hecho algo, no sabía cuándo, pero Sí, que yo había hecho algo tan terrible por el hecho de existir solamente, que no, entonces ese amor que yo tenía no iba a tener nunca una contraparte, no iba a llegar nunca a ninguna parte, hasta que me di cuenta que eran puras tonteras lo que estaba así es. pensando, obviamente.
obviamente, y entonces empezó la otra faceta mía, que es la faceta de la visibilidad. Así Porque es. yo creo, y ahí lo uno a lo que tú hablas de mi Instagram, Tal cual. yo creo que el prejuicio es pura ignorancia. Sí. El prejuicio, tal como la palabra lo dice, es un juicio que tú emites antes de tener un juicio, ¿me entiendes? Sí. Antes de saber siquiera. Entonces la gente dice, ay, no, en mi caso, por ejemplo, los gays, hablan de los gays así como si Sí. los gays son todos inmorales, son todos drogadictos, son todos violentos. Eso es un prejuicio absoluto. Y Así lo es. más probable es que la persona que esté diciendo eso no haya tenido nunca contacto con un gay, no haya compartido, no haya conversado nunca con un gay. Y el prejuicio está en todo nivel. Está el racismo, el machismo, la xenofobia. Todos son puros prejuicios Así es. que la gente tiene a priori. Entonces yo decidí que la mejor manera de vencer el prejuicio es educando, porque Así el es. prejuicio nace de la ignorancia. Exacto. Entonces, mi función es mostrar que en mi casa no pasa nada distinto Que de lo una que casa. puede pasar en tu casa, en la Así, casa de mi hermano, en la casa de mi vecino. Eh, así es. no pasa nada. Entonces, a pesar de que yo soy una persona súper privada con mi vida privada, Sí, sí, que sí. eso no tiene que ver con ser gay o no ser gay, así es mi Sí. manera de ser en la vida, pero yo a través de mi Instagram decidí abrir la puerta un poco a Así es. mi intimidad de padre, Así es. para que la gente prejuiciosa, para que la gente ignorante con respecto a esto, Sí. vea que Ma- ese amor de padre a hija y del otro padre a su hija Es él. es el mismo que probablemente este heterosexual o esta señora heterosexual sienten por su hija. Así Entonces, es. por eso mi Instagram está de alguna manera consagrado a Leonora, a mi hija, Así es. para mostrar que aquí no pasa nada distinto. Y además soy una chica, igual que como todos los que tenemos hijos, curiosa, que descubre el mundo, y lo que más amo de Leonora es una lectora a su corta edad. Claro, Adoro claro. eso y Le adoro que encanta leer, le encanta canta, leer, se le encanta. divierte. No, no, bueno, es una, de verdad que, o sea, no la conozco en persona, pero solo con lo que veo y que tú compartes, digo, Dios, qué afortunada eres. La Bueno, verdad, es una niña muy querida, se ¿me nota, entiendes? Es una niña se muy nota, querida, adorada, se porque además nota. nos costó mucho, Sí, porque tuvimos que pasar muchas barreras, dolores, tristezas, prejuicios para poder tenerla. me Nos imagino. costó muchísimo, muchísimo. Me imagino, pero celebro que estés bien, celebro que esto que estás compartiendo y que, como lo digo, o sea, que esto que tú realmente es tu bandera, que es realmente hablar sobre el amor y estas relaciones, y bueno, pues también vemos que hay también detrás esta cuestión de educar y creo que lo estás haciendo, o sea, no es nada más lo dices, lo estás haciendo no solamente con tus obras, sino también con lo que haces, de lo que nos permites conocer de tu vida, así que por eso también te lo agradecemos y Muchas te gracias. mandamos un beso grande, un abrazo y esperamos que pues no sé, la FIL Guadalajara o algún pretexto de feria te podamos ver Ojalá. por acá, porque yo te conocí allá, entonces me encantaría Exacto. volverte a ver. A mí me encantaría, además me encantaría llevar a Leonora. Imagínate. Imagínate Leonora No, corriendo por los pasillos de la fila y yo como un loco detrás persiguiéndola. así. Y ella Sería que una entra, gran. imagínate, ella que entra a una librería y se vuelve loca, No, imagínate en la fila, en la FIL de niños de la Guadalajara, ahí con eso tienes para no salir. para salir en una semana y tener Así, que comprar maletas para llevarme todo de vuelta todos los libros que vale aquí. así es. Pues te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias y espero verte pronto. Yo también, espero verlos muy pronto y por lo menos un pedacito de mí está ya en México a través de Naufragio en todas las librerías mexicanas. Así es, entonces por acá te vamos a estar compartiendo en nuestras redes para que quien se le antojó por la entrevista y también de un reel que vamos a hacer ahí en Instagram sobre de qué va Naufragios, bueno, pues también se puedan adentrar a tu lectura. Muchas gracias, Arróbenme en todo, por favor. por favor, claro que sí. Te mando un beso grande, cuídate mucho. Que estén muy bien. Chao. Igualmente, chao.
Bien, pues como cada jueves, fue un placer haber estado con ustedes. Les recuerdo que estuvo el Chascas con nosotros presentando esta novela Naufragios. No se pierdan que tenemos sorpresas para ustedes, para quien vio la entrevista y también quien quiera saber más sobre el Chascas y sobre Naufragios. Mi nombre es Isela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Gracias.